Muy, pero muy buenas tardes, chicos, chicas, amigos, amigas, familia. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite una vez más estar reunidos. Como solemos decir, nos hubiera ya encantado poder reunirnos presencialmente, pero lamentablemente las disposiciones gubernamentales aún así no nos permiten. De todas maneras, queremos hacer uso de este servicio para seguir compartiendo unos con otros el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Entonces me gustaría en esta tarde compartir contigo una serie nueva que hemos iniciado el sábado pasado, justamente es Más Identificados. Esta serie lleva por nombre Más Identificados. Y hoy queremos hablar, conforme la palabra de Dios también así nos señale, acerca de un tema que trata acerca de la aceptación. El mensaje lleva como título: Soy totalmente aceptado. Soy totalmente aceptado. ¿Por qué no me acompañas ahí en el lugar en donde estás? Me gustaría que tomes un tiempo de quietud, armate de todos tus elementos y puedas estar dispuesto para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos entonces para ya comenzar lo que Dios tiene que hablarnos en esta tarde? Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, queremos disponernos en el nombre de Jesús para oír tu palabra, no palabra de hombre, sino tu palabra. Podamos ser edificados, confrontados, Señor, a través de ella, Señor, para amarte más, obedecerte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, si me acompañan, por favor, rápidamente, con sus Biblias, al libro de Mateo, capítulo 3, en el verso 17, en la NBI, dice lo siguiente: Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Esta es la expresión de Dios a su Hijo Jesucristo antes que Él arranque e inicie su ministerio. Y vamos a estar trabajando un poco sobre esa aceptación del Padre para con el Hijo. Cómo el Padre está complacido con Él. Cómo el Padre da esa aceptación a ese Hijo. Y hablar de aceptación nos lleva también a hablar de identidad o viceversa. Identidad nos lleva a hablar también acerca de la aceptación. Y pensá conmigo, ¿qué es lo que es la identidad? La identidad podemos decir entonces también que es un conjunto de elementos o rasgos que nos diferencian la identidad. Cada uno tiene un documento de identidad, tiene características que nos diferencian unos de otros. Por ejemplo, cuando nacemos tenemos que tener un documento de identidad que acredite que somos fulano de tal, hijo de fulano de tal. En fin, esos son documentos civiles que acreditan quiénes somos. Y también, ¿nunca te pasó esto de que para ir a un lugar te olvidaste tu documento de identidad? Solía haber en mi tiempo, hace siglos atrás, torneos, campeonatos. Para jugar teníamos que llevar nuestra cédula, porque con la cédula se constataba la edad en el tiempo de colegio. Bueno, y algunos no llevaban y comenzaba un desastre, ¿verdad? Cuán importante es entonces estar munidos de una identidad. La identidad va a definir quién sos, la identidad va a definir tu compromiso y tu identidad va a definir muchas cosas. Entonces, por eso queremos ir tratando este aspecto de la identidad en tu vida, en esta adolescencia, porque en esta etapa estás definiendo muchas cosas de lo que vas a hacer en los próximos años. Ahora, el mundo tiene muchas interrogantes. El mundo siempre sigue preguntando, interrogantes, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Entonces, sin embargo, nosotros en Dios encontramos que todo el pasado, el presente y el futuro tiene una perfecta conexión. En Dios encontramos sentido, dirección, conectividad, encontramos propósito para la vida. No vivimos porque el aire es gratis, no vivimos a donde nos lleve el viento. Si vos estás viviendo hoy una vida según lo que sopla el viento, hay personas que son así: hace frío, se siente triste; hace calor, se siente bien; ganó Cerro, está mal; ganó Olimpia. O sea que constantemente su vida está en función de todo lo que gira. Son como barcos
son como barcos sin ancla. Conforme sopla el viento, así va la vida de la gente. Dios no quiere que lleves una vida llevada por doquier. Dios quiere que ancles en Él todo tu ser, para cuando vengan esos vientos estés amarrado en Él y tengas propósito y sentido. Hablando un poco también acerca de la identidad, ¿conocen lo que quiere decir la amnesia? ¿Escucharon hablar eso? Amnesia. Bueno, una vez le ocurrió a un joven de una iglesia que él cayó de un lugar, acá en Ciudad del Este, cayó o tuvo un golpe o se cayó algo así, ¿verdad? Y este joven quedó prácticamente blanco su mente, su memoria, ¿verdad? Al reaccionar después de ese golpe tan fuerte, este joven no sabía quién era. Este joven no le reconoció a su papá, a su mamá, quiénes son ustedes. Él él perdió el norte. Es como que su chip de toda la información de quién él era desapareció. Ni de su edad, ni de dónde vivía, ni quién era su nombre. Vos podés imaginarte que eso te llegue a pasar. Es algo terrible realmente. Este joven no pudo reconocer a Dios gracias. Esa amnesia fue temporal. Con el paso del tiempo, después él fue recuperando esa memoria. Fíjense qué importante entonces es tener la memoria, o eso que Dios nos dio para recordar quiénes somos, ¿verdad? Por eso que también hoy, en cuanto a tecnología, se habla mucho acá en el centro de flashear. Bueno, el flashear el celular, el borrar todo, el resetear, el formatear. Bueno, acá tengo unos tíos más expertos en tecnología que nos pueden enseñar un poco más de eso, que es borrar toda esa información, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque quieras o no, hay una guerra espiritual que no vemos con nuestros ojos, que intentan borrar esos pensamientos y esas ideas, quitar esa semilla de Dios, esa imagen de Dios con el cual Él nos hizo para poder trabajar sobre una mente vacía. Fíjense que, ¿por qué es tan importante entonces los pensamientos? Proverbios 23:7 nos habla lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Conforme vos vas pensando y vas acumulando esos pensamientos, esas ideas, eso va a determinar lo que sos hoy y lo que vas a hacer mañana. Si tu pensamiento es el pocané, mañana te espera la cárcel. Para lo que pocané quiere decir ladrón. Si tu pensamiento es que la pereza te va a llevar bien, el día de mañana te espera la ruina y te espera muchas cosas más. Entonces, según los pensamientos que tengas hoy, van a determinar lo que sos hoy y a dónde vas a ir mañana. Entonces, ¿en qué estás pensando? Y esos pensamientos van a formar parte de tu identidad. Así que recuerda que tenemos una lucha espiritual, tenemos una guerra y Satanás busca destruir todo lo que Dios ya ha puesto en ti. Y no te olvides que Dios, el Dios el cual creemos, es un Dios de intencionalidad. ¿Qué quiere decir intencionalidad? Que Él te hizo con intención, con propósito, con la intención de su amor. Y es más, la Biblia nos dice en Jeremías 29:11, de que dice que Él tiene pensamientos de bien, no de mal acerca de nosotros, para darnos un futuro, una esperanza. Eso es lo que Él tiene para tu vida. ¿Estás pudiendo darte cuenta entonces cómo va marchando tu vida, tu niñez, tu adolescencia y en poco tiempo también tu juventud y una edad adulta? ¿Estás pudiendo abrir tu mente y tu corazón y darte cuenta qué está pasando a tu alrededor? ¿O estás encerrado en vos mismo y no querés ver lo que está pasando? Fíjate que el tiempo pasa y no vas a ser joven y adolescente toda tu vida. Entonces debemos de forjar hoy esa identidad con más razón aún. Yo te quiero hacer una pregunta también. ¿Alguna vez perdiste tu cédula de identidad? ¿Alguna vez se te extravió la billetera? ¿A vos se te perdió ya, César, tu billetera? Al tío César ya se le perdió su billetera, dice. Y cuando uno pierde su billetera es terrible, es terrible. Perdiste tus documentos. Bueno, en mi caso sí se pierden tranqui porque el del dinero no hay tanto, ¿verdad? Pero lo que sí es terrible son los documentos. Perdiste tu identidad, no podés hacer trámites, perdiste esto, perdiste aquello. Es difícil andar sin documento. Fíjense que una vez una persona acá en Paraguay perdió su documento de identidad. No sé si perdió o le robaron, pero lo que sí que esta persona perdió su documento. Y esta persona, alguien encontró esa cédula de identidad de esta persona. Y al encontrar a esta persona,
usó de mala manera. ¿Qué hizo esta persona que encontró el documento de identidad ajeno? En vez de devolver o llevar a una comisaría, y adulteró esa cédula de identidad. Cortó finamente, puso otra foto de él parecido a él, era parecido a la persona que encontró, y él puso su foto ahí, plastificó bien y parecía que él era, por así decir, Juan Pérez. La cédula de Juan Pérez tenía su foto, pero Juan Pérez ya no tenía su foto, ya era la foto del otro. Y esta persona dice que con esa cédula adulterada, cédula de identidad trucha, o adulterada o falsa, fue a un comercio y retiró productos a crédito por millones. Y firmó ahí endeudándole con el número de documento a Juan Pérez. Pero no era Juan Pérez el que retiró el producto. ¿Qué pasó? Esa persona llevó, no sé qué habrá hecho con las cosas, pero llegó el tiempo de pagar la cuenta, porque en esta vida todo se paga. Llega un tiempo de pagar las cuentas, buenas o malas, van a llegar las facturas. ¿Qué pasó? Que este hombre, después un día que perdió su cédula, le llaman del comercio tal. Hola, sí, señor Juan Pérez, sí, yo soy. Bueno, le llamamos del comercio X. Ah, ok, qué bueno, ¿qué les puedo servir? Y bueno, fíjese señor que venció su cuota, dice. Tenés que comenzar a pagar la cuota de lo que retiras. ¿Cómo que cuota? Sí, usted retiró productos. ¿Yo? No, yo no retiré. Sí, señor, usted retiró. ¿Cuándo? Y hasta el día, tal vez. No puede ser. Sí, señor, venga aquí. Aquí está su firma. Usted retiró. Bueno, este hombre dice que fue hasta aquel lugar y miró que era su cédula con toda su información, salvo su foto, ¿verdad? Entonces ahí comenzó un lío, un caos jurídico, judicial, de demanda, de denuncia, en fin, un desastre total. Ahora bien, fíjate nada más que si naturalmente por una cédula de identidad en lo civil o en lo natural puede haber líos, te quiero contar algo. Tenemos un enemigo del alma que quiere destruir, adulterar, fraguar, robar también tu identidad. Ese enemigo es Satanás. Él quiere destruir tu identidad. Él quiere cambiar todo aquello que Dios puso en vos. Así que estate muy atento de lo que vamos a estar compartiendo. Por eso que la identidad se forja en estar en Cristo. Y estar en Cristo es algo que tenemos que tomar decisiones. Estar en Cristo lleva implícito también renunciar a muchas cosas. Fíjense que Mateo 16, 24 nos dice lo siguiente acerca de estar en Cristo y de una nueva identidad. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Espera un ratito, tío. ¿Qué quiere decir eso? Estar en Cristo no era venir solo a la iglesia. No, es una parte. Espera un ratito, tío. Estar en Cristo no es solamente leer la Biblia, es una parte. Estar en Cristo, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos que aquel que quiera estar en Cristo, aquel que quiera ser su discípulo, necesariamente debe negarse al mismo. Uno puede negarse a muchas cosas, poder negarte un sándwich, poder negar una gaseosa, pero negarte a vos mismo te va a costar. La nueva identidad que Dios quiere darnos es por gracia, pero ser un discípulo de Él va a costar mucho acerca de nosotros. Y Satanás quiere destruir todo lo que Dios quiere darte como identidad y como propósito. Algo que estuve también viendo es lo siguiente. Yo sé que algunos de ustedes, chicos, no están en la edad de manejar todavía, pero quiero contarles algo que Dios sí nos da con esa identidad cuando estamos en Él. Una palabra que me llamó mucho la atención es estabilidad. Yo te pregunto, ¿te gusta vivir días inestables? A algunos les gustan, ¿cómo te fue hoy? Le dicen. Bien, 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 bien. Y al día siguiente, ¿cómo te fue hoy? Mal, 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 mal. No sé, a veces son así. Un día están bien, otros días están mal, ¿verdad? No sé si sos así, sí o no, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, ¿qué tal te fue? No sé, dice. ¿Qué tal te fue? No sabe. Esta palabra estabilidad me llamó mucho la atención porque Dios quiere darnos esa estabilidad también. ¿Y por qué? Quiero compartirte. Cuando el día de mañana manejes, me tocó a mí tiempo atrás tener un vehículo de una marca Maruti. Era un vehículo muy pequeño y una vez hicimos un viaje largo. Y ese vehículo pequeño, cuando pasábamos al lado de un auto, un camión mucho más grande, este vehículo pequeño se movía así
O sea, parecía que iba a volar este vehículo pequeño ahora. ¿Y era por qué? Porque era un vehículo que tenía poca estabilidad. Esa estabilidad va a estar en función no solamente del tamaño, sino esa estabilidad que Dios quiere darnos, no está en función del tamaño, sino está en función de lo que Él es y ser bien usado. Así que el día de mañana pensá conmigo, esa estabilidad es algo que Dios quiere darnos. Tal vez si tu papá, tu mamá te va a poder explicar mejor que esa estabilidad es necesaria. ¿De qué te sirve tener un auto enorme que no es estable y puede causarte accidentes? Entonces, vemos que Dios quiere darnos esa estabilidad, pero vemos que también Satanás quiere trabajar en robar y adulterar esa identidad que Dios quiere forjar en nosotros, esa verdadera identidad. Ahora, ¿de qué forma muchas veces también Satanás va a querer cambiar o quitarte esa identidad? Muchas veces esa identidad va a ser quitada o cambiada por medio de las opiniones de otras personas, incluso de las opiniones de personas que amamos. A veces las opiniones de papá o de mamá, de amigos, compañeros que están cerca o personas que influencian nuestra vida o inclusive nuestros propios enemigos. Muchas de esas opiniones van a afectar nuestra vida y muchas de esas opiniones son verdad y no siempre también son verdad, a veces no, ¿verdad? Ahora, constantemente las personas o lo que vemos van a querer forjar sus opiniones y llevarnos hacia lo que ellos quieren que seamos. Así que tengo la plena certeza de que tus padres quieren forjar lo bueno en tu vida. Así que escucha el consejo que ellos te dan. Pero vos tenés que tomar una decisión de creer o no creer. Vos tenés que tomar una decisión de qué creer y hacia dónde ir. Te puedo asegurar que no todas las opiniones de tus amigos que escuchás son para tu bien. Pero vos tenés que tomar una decisión. Y aparte de todo eso, tenés que pasar por el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Y cuál es la opinión de Dios para tu vida? Satanás va a usar muchas veces esas opiniones, que esas opiniones muchas veces te van a herir. Opiniones que pueden ser, por ejemplo, que no vales, sos un inútil, salí de acá. En fin, diferentes vas a escuchar o te van a cerrar la puerta. En fin, diferentes opiniones que van a trabajar en tu ser y en tu vida. Y esas opiniones van a generar en vos, tal vez muchas veces, un cortocircuito en tu corazón. A veces vas a sentir enojo, vas a sentir frustración, a veces vas a sentir amargura, ira, por causa de lo que escuchaste, que te dijeron, o viste situaciones, peleas, viste cosas que golpearon tu corazón y hubo un cortocircuito en tu mente, ¿verdad? Y entraste en una situación difícil de entender, ¿verdad? Pero todo eso en Dios, Él quiere cumplir un propósito. Pero si nosotros no buscamos ese sentido de Dios a ese corazón lleno de esos sentimientos, Satanás puede tomar ventaja. La Biblia dice que no demos lugar al diablo. Satanás puede tomar ventaja de esas situaciones, de esos cables sueltos en la mente y en el corazón para apartarte de la identidad que Dios quiere darte. Por eso que es sumamente importante que aprendamos a perdonar. Aprendamos a conocer los propósitos de Dios. Conocer esa verdadera identidad que Dios quiere darte por medio de su palabra y por medio de su amor. Fíjense también de que si no tomamos ese paso de sanar, ese paso de creer, ¿quién soy yo en Cristo? ¿Para qué Él me diseñó? ¿Cómo puedo en Dios cambiar, revertir todas esas situaciones de abandono, de violación, de frustración? Te dejaron tus padres, te criaste con tu abuelo. ¿Cómo puedo resolver en el alma? Dios tiene respuesta para cada una de esas situaciones que pasaste, de abuso físico, de abuso verbal. La última opción no es opción tocarte la vida que Dios te dio. Esa no es una opción para ti, no es una opción para ti. Eso no viene de parte del Señor. Esa es una decisión errada, equivocada. Ahora, si vos tomás la decisión de levantar una falsa identidad o una identidad barata, no solucionando todo ese aspecto, ¿qué es formar una identidad falsa o barata? Esa identidad falsa o barata es aquella que vos, sin solucionar los conflictos en el corazón, querés formar visualizando a otros, escuchando la opinión de otros. Por ejemplo, querer ser como fulano, querer
vestir como ellos visten, querer alcanzar lo que ellos alcanzan. Qué paradoja, ¿verdad? Que muchos que se llaman cristianos quieren tener las cosas que tienen el talento de tal jugador, la belleza de tal mujer. Sin embargo, todo eso es ilusorio. Comer lo que ellos comen, vestir lo que ellos visten. ¿Por qué? En busca de algo que se llama tal vez aceptación. Eso es ilusorio, porque lo que Dios te dio, mucho más, trasciende todo lo que puedas tener en esta tierra. Tal vez no puedas hoy comprender a plenitud, pero Dios nos ha dado en Cristo lo que el mundo no puede tener. Es el perdón, es un gozo, es una paz, es una reconciliación con Él. Eso no puedes, eso el mundo no conoce y no va a tener jamás. Quiero contarles que en el libro de Génesis, en el capítulo 36 y 37, habla acerca de un niño o tal vez un preadolescente, ¿verdad? O un adolescente ya tal vez, ¿verdad? Llamado José, ¿verdad? José dice que tenía una capa de diferentes colores que le había dado su padre. Vos tenés cosas que te identifican. Algunos buscan cosas que identificarse y copian. ¿Vos sos, qué eres tú? ¿Vos sos de copiar estilos? ¿Qué te identifica? ¿Un estilo de dibujo? ¿Qué te identifica? ¿Un estilo de ropa? ¿Qué te identifica? ¿Un estilo de hablar? ¿Un peinado? Peinado tocoró. ¿Conocen el peinado tocoró? El peinado hace que todo va para arriba, ¿verdad? O entran modas y la barba o la musculación, en fin. ¿Qué te identifica? O cierta ropa. Algunos, cierta forma de peinar o el pelo, en fin, yo no sé, ¿verdad? Pero habla la Biblia en Génesis 36, 37 que este chico, José, tenía una capa que le dio su padre. Y esa capa él miraba, esa capa representaba en cierta medida su identidad. Era algo que su padre le había dado, ¿verdad? Pero fíjense que cuenta la palabra de Dios que sus hermanos estaban celosos, tal vez le envidiaban, tal vez, porque buscaron arrebatarle esa capa. Buscaron tal vez anular eso que ellos hacían al llevar a su hermano y hacerle pasar por 1000 situaciones y quitarle esa capa. Pero fíjense que esa capa, por más que sus hermanos le quitaron, esa capa representaba mucho. En el tiempo antiguo, cierta ropa tenía una identidad que le representaba a los demás. Fíjense que por más que este José fue quitado, arrebatado de esa capa no sirvió para otros. Esa capa no le sirvió a los demás, no le sirvió a sus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios tiene preparado para vos, una vida de gozo, una vida de paz, está preparada y diseñada únicamente para sus hijos. Hay cosas que Dios preparó para vos, así como vos sos único. En este mundo no hay una persona irrepetible. Efraín, por ejemplo, que está acá hoy, no hay un Efraín Brites irrepetible, no hay. Podemos encontrar, si ponemos en Facebook Efraín Brites, y nos va a tirar un chorizo de Efraín Brites, ¿verdad? Pero un Efraín Brites, con sus características, su altura, su anchura, ¿qué tal la anchura? Su anchura, su conocimiento, su ADN, sus huellas dactilares, todo de él, su espíritu, alma y cuerpo, porque Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Daipori, no existe en la faz de este mundo otro Efraín Brites. Ni hubo, ni hay, ni habrá. El tío José y la tía Claudia pueden, si quieren, tener más hijos. Hasta le pueden poner el nombre de Efraín otra vez, pero ya no será como él. Porque cada uno de nosotros, vos que estás ahí, eres único en el diseño y en el plan de Dios que Él te dio en la vida. Eso tenés que tenerlo bien claro. Sos irrepetible. Sos irrepetible. Ahora bien, quiero volverte a recordar lo siguiente. Que en la etapa muchas veces en la cual estamos buscando una aceptación. ¿Dónde estás buscando aceptación? En este mundo, queriendo comer X, vestir Y, hacer Z. La verdadera identidad, si has rendido tu vida en Cristo, es estar en Cristo. Esa es tu identidad. Conocerla, conocer su plan, conocer su propósito. Y como ya habíamos visto, las opiniones afectan, los pensamientos nos afectan, lo que nos dicen nos afectan. Yo recuerdo que muchas veces, a veces uno decía, sos un inútil, no valés para nada, ni o que trancarán de baley. ¿Qué quiere decir eso en castellano? No servís ni para trabajar, ¿verdad? O sea que son palabras que golpean. Yo te pregunto, si papá, mamá que estás ahí, ¿qué palabras salen de tu boca cuando estás enojado?
para con tus hijos? ¿Cómo le tratas? ¿Le tratas de qué manera? Las palabras afectan las vidas y trabajan en la mente, en el corazón. Eso va forjando la identidad de la gente y de las personas. Porque lo que hacemos externamente es porque ya se ha grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Satanás, como habíamos visto, él va a querer robar esa identidad, va a querer quitar esa identidad. Él va a querer justamente que nosotros no aceptemos los planes y quiénes somos en Dios. Por eso él va a querer grabar en tu mente y en tu corazón esos pensamientos de que pecaste, Dios no te va a perdonar, no tenés esperanza, no vales para nada, no tiene sentido tu vida. Mira, nadie te ama, mira cómo tu papá le da más preferencia a él o a ella. Él va a tomar ventaja de esos pensamientos que no vienen del Padre, que no vienen de Dios. Satanás va a querer tomar ventaja si vos no arreglás eso en tu corazón. Por eso tenés que hablar con tus padres, buscar consejo en los líderes, buscar consejo en personas que buscan tu bien. No dejes que esos pensamientos se aniden. No dejen que esos pensamientos de huevo el día de mañana se transformen en aves, en monstruos que te aparten de tu verdadera identidad que Dios ya te ha dado, quiere darte por medio de Cristo. Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque Satanás va a buscar borrar esa verdadera identidad que Dios quiere darte. Yo te quiero recordar por medio de la palabra de Dios en Juan 6:37 lo siguiente. Si vos decís que ya no tengo esperanza, que no soy aceptado, yo quiero decirte que en Juan 6:37 la palabra de Dios nos dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, aquí está hablando Jesús, vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Jesús no te echa fuera. Eso tenés que tener en claro. Jesús no te echa fuera. Tal vez te echaron de muchos lugares, hasta de tu propia casa. Tal vez te quisiste acercar a tu papá y sentiste rechazo. Tal vez quisiste acercarte a un líder o le llamaste, no te atendió y dijiste, no vale la pena, tal vez dijiste. Pero quiero decirte que sí vale la pena. Ahora bien, la pregunta es, Jesús dijo, el que vendrá a mí, dice, yo no le echo fuera. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, ¿no estamos yendo a Jesús? ¿Estamos buscando en Él? ¿Estás viniendo a Él? Esa es la pregunta. Juan 12:47 también nos dice lo siguiente. Jesús dijo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él ha venido a salvar a este mundo, porque el mundo ya se ha condenado a sí mismo al rechazar y al seguir la corriente y su maldad, al rechazar la luz que ha venido a este mundo. Entonces, no sé si podés darte cuenta conmigo de que los males, las malas semillas de las opiniones, de los comentarios y de nuestro malvado corazón, que no queremos buscar ayuda, son las que esos pensamientos y esos sentimientos no resueltos no van a cambiar y van a trastornar la identidad que Dios quiere forjar en sí. Si has entregado tu vida a Cristo, es su tiempo de afirmar tu identidad. Si aún no has conocido a Cristo, es necesario que hoy tomes una decisión de conocer su amor y su perdón preparado para vos desde antes de la fundación de este mundo. Así que quiero decirte que tengas mucho cuidado con aquellas semillas de mentira, aquellas semillas que dejaste que sean sembradas en tu corazón y aquellas semillas que tu malvado corazón también no ha buscado ayuda, porque tomaste esa semilla y preferiste amar, te abrazaste del enojo, eso es egoísmo, te abrazaste del rechazo, te tomaste fuerte de falsas ideas, de falsos conceptos acerca de tu papá y de tu mamá y acerca de tus hermanos, y preferiste aislarte. Estás por el mal camino. Esa identidad no viene del Padre, y ten cuidado, toma mucho cuidado, toma mucho cuidado. Entonces, ¿cómo hago entonces para afirmar mi identidad? En primer lugar, tienes que examinarte si estás en Cristo Jesús, si has rendido tu vida a Él. Si me acompañas a 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué define quién eres? ¿Qué define quién eres? Define si estás en Cristo. Esa es la clave. ¿Quién define quién eres? Va a estar fundamentado en si estás o no en Cristo. Porque estar en Cristo, Él hace nueva todas las cosas. Las cosas viejas pasaron. Mira, lo que pasó de tu vida quedó atrás. Dios hace nueva. Él quiere darte una nueva identidad. Él quiere forjar esa nueva identidad en ti. Y esa identidad es la que Dios quiere trabajar en tu vida. Y fíjense que un aspecto de la identidad es ser aceptado. Es ser totalmente aceptado por Dios. Yo te pregunto, ¿es posible ser aceptado parcialmente? Cuando te aceptan en un colegio, ¿te hacen pasar parcialmente? ¿O pasas o no pasas? Si te vas a casar, ¿te casas parcialmente? Si vas a viajar a un lugar, ¿puede viajar tu mano, un pedazo de tu mano y otra mano quedarse? No. Así que también la aceptación de Dios, o Dios te acepta por completo o no te acepta. Él quiere aceptarte ciertamente, pero la aceptación o es total o no, Él te acepta. Ahora bien, ese punto es sumamente importante que examinemos, de que cuando Él nos acepta por completo. Pero esos golpes, esos cortocircuitos que hablamos, muchas veces buscamos llenar en otro lugar. Cuando no encontramos aceptación en Dios, por todas esas heridas, buscamos aceptación en lugares correctos. Comenzamos a buscar aceptación muchas veces en relaciones. Si no encontrás la aceptación del Padre, vas a buscar comenzar a aceptación en relaciones incorrectas. Vas a comenzar a buscar aceptación en un chico, en una chica. Vas a comenzar a buscar una aceptación en tu talento, aislándote en la comida, en lo que crees propicio, en personas equivocadas. Y no es así. Estás caminando por el camino incorrecto. Y eso va a traer muchas consecuencias a tu vida. El deseo de aceptación desde que nacemos es natural. Pero es sumamente importante que en esta adolescencia comiences a ver y te des cuenta de que cuando uno busca una aceptación, ¿por qué, por ejemplo, vamos a pensar juntos? Porque hay personas que quieren vestir tal clase de marca de ropa, o buscan comer en tal lugar, buscan ser aceptados por su grupo, por ciertas élites. Porque muchas veces uno escoge seguir un VTI, un VTC, un VTA. ¿Por qué elegiste seguir un VTI, un VTA, un VTC? ¿Por qué elegiste elegir un bachiller? ¿Porque realmente querías? ¿Porque era la voluntad de Dios? ¿O porque todo el grupete, VTI, VTI? Y vos te metiste en VTI. No era lo que vos querías, pero te dejaste llevar porque todo el mundo quería. Entonces vos seguiste VTI o VTA o lo que sea, ¿verdad? Te dejaste llevar, te dejaste arrastrar. No te dejes. No te dejes. Dios quiere trabajar sobre tu vida y Él quiere darte esa dirección. No te dejes arrastrar. El dolor de no ser escogido o no ser aceptado o elegido causa muchas cosas en nuestro corazón. Por ejemplo, final de un partido, te tocó chutar a vos el penal y ese penal definía el partido. Tu equipo ganaba, salía campeón, o tu equipo te quedaba en segundo lugar, ¿verdad? Y vos te fuiste ahí. Comenzaste a sudar todo, ¿verdad? Julano. Y te fuiste a chutar el penal. Chutaste el penal afuera. Yo te pregunto, ¿qué sentimiento viene ahí? Frustración. Vale. ¿Verdad que pasamos? Vos no tenía lo que chutar. ¿Para qué lo le pusieron a él? Viene un montón de sentimientos, ¿verdad que sí? Cuando no somos escogidos ¿a quién le vamos a poner? No, a él en el último. Vienen sentimientos y esos sentimientos hacen parte, esas frustraciones hacen parte de la vida. Por eso te recomiendo que aprendas Romanos 8:28. Lea al final de esta administración para comprender un poquito más. Entonces, ser escogido o aceptado, por ejemplo, es sumamente importante en esa formación en la cual estás y necesitas comprender. Te cuento rapidito. Antes de tener los 18 años tenía que ir a la CIMEFOR. ¿Qué es lo que es la CIMEFOR? Es un servicio militar que anteriormente se hacía. Bueno, llegó la fecha, me fui, llegó la edad, hicimos todo ejercicio, etcétera, etcétera. Llegó la hora de ver la lista de los que ingresaron y yo no ingresé. Y mi ánimo se desinfló, ¿verdad? No entré por la edad, ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea que vamos a pasar, tal vez una chica te va a rechazar el día de mañana, o un empleo, vamos a pasar, inevitablemente vas a pasar por ciertas situaciones, pero es importante que aprendas a conocer tu identidad
en Cristo Jesús. Por eso quiero que me acompañes a 1 de Pedro 2:9, porque dice lo siguiente, en este pasaje de la palabra de Dios: más vosotros, vos y yo, ¿verdad? Los que respondemos al llamado de Dios, más vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Él nos adquirió, Él te compró, Él te llamó, fue Él quien hizo eso. Aquí vemos justamente que Él fue el que nos llamó. Y qué bueno saber que Dios sí te acepta. Cuando venimos a Él humillado y arrepentido, Él nos acepta, porque Él es Él el que nos adquiere, nos escoge, ¿verdad? Y qué bueno es saber que si estamos en Cristo, no va a depender de su amor. Hay personas que dependiendo de su humor, hoy te quiero, mañana no te quiero. Le envías, hoy te quiere, mañana no. Estás linda, hoy te quiero. Estás gorda, vete de aquí. En Dios no es así. En Dios no es así. Hoy no somos, Dios no te acepta o no te acepta por tu ropa, por tu pinta, por gordo, flaco. No, la aceptación de Dios no está en función de su humor, porque Él es Dios. Él es un Dios que Él es fiel a su palabra, y tienes que comprender y examinarte si qué relevancia tiene para tu vida el estar en Él y ser aceptado por Él. Ahora, también puedo decir, bueno, pero ¿cómo puedo saber, tío o tía, de que soy realmente aceptado? ¿Cómo saberlo? Si yo no siento ser aceptado por Dios, yo no siento. Bueno, fíjate, acompáñame conmigo a Efesios en el capítulo 1, en el verso 4, en la Reina Valera, dice lo siguiente, este es un punto para examinar. Dice así la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo te pregunto, ¿vos le escogiste a Dios? No, según nos escogió, dice, Él nos escogió. ¿De qué manera? ¿Por tu pinta, por tu altura, tu barrio, tu ropa? No, nos escogió en Él, en Cristo, porque en Cristo se consumó el perdón, su salvación. En Él se consumó lo que somos. Y fíjense que también dice que fuimos llamados ¿para qué? ¿Para vivir del aire? ¿Para ser narcisistas? ¿Para hacer lo que querramos? No, dice que Él nos llamó y nos puso identidad para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Así que ese es un punto clave en tu identidad, en la aceptación de parte de Dios, que Dios es un Dios que no cambia, que Dios es un Dios que cumple su palabra, y es importante que aprendas a ver y a medir ese aspecto. Y para ir encerrando también otro aspecto acerca de cómo saber si soy aceptado o no, o si siento esto, si me acompañas a Efesios 1:6, dice también lo siguiente: ¿cómo también puedo saber si soy aceptado? Efesios 1:6 dice lo siguiente, dice que para alabanza de la gloria de su nombre, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria, ¿de qué? De su gracia, de su gracia. Él nos aceptó por gracia, por medio de Cristo. No fueron tus méritos, no fue tu esfuerzo, no fue tu calificación. No fue que Dios agarró tu libreta 5 de punta a punta. Te felicito, Sherael, entra. No, somos aceptos por medio de Cristo. Él te aceptó por medio de sus méritos, de su sacrificio. Estamos terminando. Acompáñame también a Tito 3 para comprender un poquito más este aspecto. Tito capítulo 3 en el verso 3 y 7 dice también lo siguiente: porque nosotros, Baeje y Sela nosotros. ¿Qué quiere decir nosotros? Que tú y yo, los que fuimos llamados por Cristo, dice que también, porque nosotros también éramos, hablando de una identidad vieja, de un pasado, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. ¿Te suenan familiar esas palabras? Extraviados, esclavos de concupiscencia, arrastrados por todos nuestros males, delitos diversos, viviendo en malicia, constante maldad, envidia, aborrecibles y aborrecedores unos con otros. Ese éramos antes de conocer a Cristo o de estar en Cristo. Pero cuando se manifestó, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho. No es por obra de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, por el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, anotad esa palabra gracia, y vamos a investigar esa palabra gracia en el Zoom que vamos a tener a las 18, así que no te pierdas, no te desconectes, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para ir encerrando, solamente por medio de Cristo y por su sacrificio, Dios nos acepta, te acepta a ti, me acepta a mí, y nos hace aceptos en el amado, nos hace aceptos en la verdad, nos hace aceptos. ¿Por qué? No por obras que vos hagas, pero es necesario que nos acerquemos en Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados y creyendo en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa identidad y esa aceptación de parte de Dios es firme y es segura y es inquebrantable. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque Dios los ha establecido en su palabra. Y la palabra de Dios es inmarchitable, la palabra de Dios es eterna para tu vida. Y ella se cumplirá. ¿No te das cuenta cómo se está cumpliendo la palabra de Dios? Y si Dios ha dicho que también te acepta por medio de su Hijo, ¿qué estás esperando para correr en arrepentimiento e iniciar esa nueva relación y ese renuevo que Él quiere hacer en tu vida? Si intentas buscar, si vos que estás ahí y yo, intentamos buscar ser aceptados por este mundo, buscamos agradarle a toda la gente, te cuento una cosa, nunca lo vamos a lograr y vamos a vivir de frustración en frustración. No vamos a poder agradar a este mundo. Entonces, la aceptación de Dios no viene por tus talentos. El mundo te va a aplaudir por tu talento, por tu don, por tu belleza, por tu cualidad. El mundo te va a aplaudir, wow, pero ¿qué pasa? Que cuando ese talento, esa belleza, ese ya no tenga más, yo te pregunto, ¿y cómo te vas a sentir cuando ya no te aplaudan? Hay un actor que ya no era aplaudido y se metió un tiro, se suicidó de alguna forma. ¿Qué va a pasar cuando ya no encuentres esa aceptación del mundo? ¿Qué vas a hacer? Solamente en la persona de Jesús podemos tener una aceptación plena y absoluta para nuestras vidas. Y esa aceptación está basada no en lo que vos puedas hacer. Esa aceptación está basada en tu humillación, pero en los méritos de Cristo, en acercarnos a Él humilladamente. Él pagó el precio para que sea por gracia, sin nuestro esfuerzo. Quiero encerrar contigo, si me acompañas, a una historia que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 10 y 11. Termino contándote esta historia. Cuenta la palabra de Dios que quisieron tentar a Jesús. Y vamos a encontrar mucho que Jesús fue tentado de diferentes formas, en su persona, en su identidad, eso podemos ver en otra ocasión, pero dice que los fariseos encontraron a una mujer en el pleno acto de adulterio y trajeron a esta mujer, ¿verdad? Y la pusieron delante del maestro, ¿verdad? Y le dijeron, maestro, la ley nos dice que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos dice que esta mujer debe morir y debe ser apedreada. ¿Y qué dices tú?, le preguntaron. ¿Qué debemos hacer? Dice que el Señor les dijo que, respondiéndole, les dice lo siguiente: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra para matar a esta mujer. Y aquellos hombres, atormentados por su conciencia, comenzaron a arrojar esas piedras en el suelo y no ejecutaron a esta mujer. En el verso 10 dice lo siguiente: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le preguntó el Señor. Ella respondió y dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Que podamos en esta tarde recordar que por medio del Salvador Jesucristo, por medio de su mérito, Dios sigue esperándote. Si tomas la decisión de creer en tu corazón que Jesús es el Señor, si tomas la decisión de no vivir una vida de continuo pecado, si estás convencido de que Él ha hecho esa obra en tu vida, Él te acepta.
y quiere darte y forjar en ti esa identidad. No demores, no demores, que este sea un tiempo en el cual puedas buscar su rostro. No busques la aceptación de este mundo. Comprende y pídele a Él de que toda esta vida y tu propia vida va a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. Te aconsejo, te animo a que te forjes y te tomes de Él. ¿Por qué no oramos dándole gracias al Señor? Padre, en esta tarde queremos venir junto a ti, dador de la vida, reconociendo, Señor, de que muchas veces hemos buscado en el lugar incorrecto respuestas y aceptación. Tal vez muchos aún le queda una larga carrera, pero es nuestro deber alertarte de que vas a encontrar un vacío y solamente Cristo Jesús lo puede llenar. No dejes para mañana. Así que acércate a Cristo creyendo. Acércate creyendo a Dios por los méritos de su Hijo Cristo Jesús. Y que puedas reconocer que Él te hace acepto a ti. Estés en donde estés, pases lo que pases. No por tu apariencia, no por tus méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Él y que a Él sea toda la gloria en Cristo Jesús. Si tienes dudas, preguntas, oraciones, quiero que sepas que estamos ahí contigo, todos los líderes, toda la iglesia, para que podamos juntos llegar a la meta, llegar al reino. Porque Dios nos llama a identificarnos por medio de su Hijo. Que Dios te bendiga.